Miremos esto con cuidado. Las crisis no se superan improvisando, sino tomando decisiones informadas. Jared Diamond lo explica muy bien en Crisis y lo conversamos en Tres Calvos y Medio. No te lo pierdas. Uno. Buenas, buenas, amiguitos. Estamos en un programa especial de Tres Calvos y Medio. Tenemos a un recurrente invitado, alguien Sí. que repite de invitado en el programa. Juan Daniel Oviedo, que todos lo conocemos, por supuesto, candidato presidencial. Y hoy nos tiene invitados acá con un libro de Jared Diamond que se llama Crisis. Nuestro segundo libro de Diamond. Diamond. Ese libro es del 2020, ¿verdad? 2019. 2019. Sí, y lo cogemos 10 años después del que habíamos hablado antes, De colapso. que también muy bueno. Este libro yo creo que es una cosa de esas vigentes, así como 1984, escrito por allá en el 38 y que todavía nos sigue dando cátedra. Así que, doctor Juan Daniel, háganos usted la introducción de este libro y díganos por qué lo escogió y para dónde vamos en este país. Cuente pues todo. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, primero, este libro fue, hay que ser honestos, de los últimos libros que me pude leer con calma. Sí, Mm, la Con vida me ha tiempo. cambiado y me toca leer mucho de lo que está pasando en el país, estar informado de todas las investigaciones, los reportes, los análisis económicos, políticos, pero no he podido recuperar la cultura de la lectura. Entonces, este es el último libro del cual yo tengo como una documentación de habérmelo leído, revisado y reflexionado. Entonces era la segunda oportunidad que yo me encontraba con Jared Diamond en la lectura. La primera fue Colapso, que tuvimos la oportunidad de discutirlo aquí en otro episodio, en donde los dos temas van en cadena. total. Totalmente. Colapso era un libro en el que contábamos cómo las sociedades que no se dan cuenta de sus cambios, bien sea ecológicos o de sus cambios en normas sociales, pues colapsan, se destruyen a ellas mismas y pierden todos sus cimientos por estar distraídos, llamémoslo así. Y este libro, Crisis o Crisis en español, lo que busca es decir, venga, ya no vayamos tanto a lo colectivo, sino pensemos en lo personal. Cuando la embarramos, cuando la cagamos en la vida, cuando tenemos una crisis, eh, parte del éxito de superarla no es qué tan fuerte o qué tan blandito fue el golpe que nos dio esa crisis, sino qué decisiones tomamos para salir de ella, en lo Que se personal. aprende. Y el Jared Diamond acude a esa analogía en lo personal, entonces es muy chévere porque en Colapso él va a lo colectivo, ¿sí? La isla de Pascua, los daños ambientales del desarrollo en los Estados Unidos, en el Midwest, pero aquí él dice, venga, a todos nos pasan crisis en lo personal, todos pasamos por la adolescencia, por ejemplo. Y en la adolescencia hay algún momento en el que tenemos que decir como, venga, lo va a parar a la fiesta en 3 semanas, ¿sí? Porque ya el guayao laboral y el guayao de la universidad nos da muy duro, entonces solo la fiesta el fin de semana. Y empezamos a tomar decisiones y empezamos a entender que esas crisis nos pueden ayudar a aprender cómo sobrevivir. Entonces es muy chévere porque este libro, que tiene una reseña histórica muy potente, lo que nos muestra no es que las crisis sean algo fatal, no es que estemos hablando esta noche de que Colombia va para el hueco, no, tenemos que reconocer que tenemos una crisis que no es de este momento, que en estos años se han acumulado muchas cosas que salieron a flor de piel después de un golpe, perdón, tan hijueputa como fue la pandemia.
¿sí? Claro. Entonces nos salieron muchas cosas, muchos dolores, nos olieron muchas desigualdades, las sentimos respirándonos en la nuca, queríamos que esto cambiara, que los gobiernos lo hicieran de una forma distinta, pero tenemos que reconocer que no es gritando que vamos a resolver esos problemas. Y ese es un mensaje Juan, que yo le derivo a Jared Diamond, y es que en los momentos de crisis los gritos ya no sirven. Lo que Juan, funciona te iba a son las decir una decisiones cosa, que tomamos. te iba a decir una cosa que le estaba diciendo a los amigos hoy, y es que hay un video muy lindo tuyo en tu Instagram que a mí me gustó mucho cuando contaste la historia de lo que te había pasado con el tarro de leche cuando estabas chiquito, ¿sí o no? Y me parece muy bacano porque enlaza en decir una cosa que a mí me parece súper poderosa y es como le diste la vuelta a la historia y cómo te pusiste y te concentraste a estudiar y a salir adelante de eso. Y me parece que cuando leyendo los trazos del libro, me parece que es muy parte de esa historia tuya. O sea, vos sos producto de una crisis que hizo que esa crisis sacara lo mejor de vos y hoy en día, que esperamos muchos de los que creemos en vos y que sos un gran líder, llegues a ser líder de este país, es producto de ese tarro de leche, ¿sí o no? Y eso me parece súper poderoso. Claro, y sobre todo algo que es importantísimo, ya que tú mencionas ese ejemplo, Mauricio, y es, pues, obviamente fue un desastre, ¿sí? Es decir, fue una chamba tremenda, se me levantó toda la cara, rodó sangre, hubo puntos, hubo pelea en la casa porque quién era la culpa, ¿sí? Porque habían dejado al niño solo, ¿sí? Y entonces a voltearse la culpa en una cacería de culpables y no de responsabilidades y no que al mismo tiempo, pues una marca del resto de la vida que pudo haber desencadenado en otro desastre y es en acabar la autoestima, terminar en la depresión, no tener un sentido de la vida. Pero las crisis en este momento para mí son un momento de definición y lo que yo dije es, me toca con esto. ¿Sí? Feíto, cara cortado, como me llaman, pero eso es lo que tengo. Tengo que lograr en la disciplina y en el estudio un salvavidas para aislarme de todo este matoneo y estas cosas. Entonces, en lo personal, ya que tú lo pones, pues chévere que uno pueda tener ahí en ese momento el entendimiento de que las crisis llaman definiciones y son una prueba de carácter también, de cómo nosotros en vez de buscar culpables, como le pasó a mi papá y a mi mamá, que eran, bueno, no, la culpa es de mi mamá no es que la culpa es de mi papá porque trajo el tarro de leche, después no, la culpa es de la empleada doméstica De la porque se le fábrica. ocurrió poner el tarro de leche como cesta de basura. Pero ¿y dónde está la responsabilidad? ¿Qué vamos a hacer para que Juan Daniel salga adelante? ¿Sí? Y entonces es ahí donde uno dice, Colombia puede aprender de esas situaciones. No tenemos por qué echarle la culpa a Petro de todo lo que está pasando en este momento. Son muchas cosas que vienen de tiempo atrás. Son muchos gritos que teníamos que dar y que no pudimos dar durante tantos años de violencia. Entonces, tenemos que entender que si asumimos este momento de país con inmadurez, o lo maquillamos o buscamos un culpable en vez de tomar definiciones y asumir con carácter qué es lo que se viene hacia adelante y cómo lo hacemos mejor, pues de pronto sí la podemos embarrar. Pero por ejemplo, yo hay una cosa de lo que decías ahora que a mí me impactó mucho en aquella época cuando el COVID, y fue que viéndolo desde afuera, me pareció que en Colombia se cometió el error de querer solucionar la crisis de ese momento con soluciones extranjeras. O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos teníamos la gran ventaja que había un gran capital que pudieron entregarle a la población para que no salieran de la casa. Entonces se quedaron en la casa, hubo unas ayudas del gobierno. Aquí en Canadá también. Le llegaba Mientras que en Colombia uno decía, usted puede que en Colombia le dé a la gente alguna ayuda, pero creo que la informalidad en Colombia es entre el 50 y el 60%. Entonces, ¿cómo ayudas vos a alguien que no está dentro del sistema? Entonces, al cerrar los mercados, lo que hiciste fue coger a 50%, 60% de la población y negarle cualquier posibilidad en ese momento.
Entonces yo creo que es uno de los problemas más graves que yo he visto en Colombia y es que prestamos mucho, como dice Jared Diamond en el libro, lo que hizo Japón cuando llegó el Comodoro Perry. Y fue, ellos salieron y miraron otras opciones, pero no se casaron con ninguna. Tomaron de Alemania y de Francia y de Estados Unidos, pero no aplicaron sin mirar, sino que dijeron, para la cultura de nosotros, ¿qué es lo que más nos sirve? Y yo creo que ese fue el error que cometimos en ese momento, que no hicimos una solución a la colombiana. Pero yo diría que, perdón, que yo diría que ahí también el problema de lo que estás hablando ahí, o sea, en el caso colombiano es que también el tiempo es muy corto para tomar esa decisión. Entonces vos ves, o sea, vos simplemente tenés, sabes que hay un problema, pero tenés un miedo tan grande en todo que no sabes cómo reaccionar. O sea, tomó prestado, sí, claro. O sea, de pronto la mejor, no la mejor opción, pero la que veía que salvaba vidas en ese instante. Entonces, creo que eso fue que eso fue lo que hicieron. No, Yo entiendo, yo veo el ejemplo que mencionaba Álvaro frente a las soluciones de la pandemia, llamémoslo así. Pero, pero venga, por ejemplo, de esa pandemia, estábamos hablando ahorita de paz con el equipo programático. Y acuérdense que esa pandemia derivó en un estallido social. Y después del estallido social dijimos, como fue pucha, el problema más grande que tiene el país en este momento es que se fracturó la relación entre la sociedad civil y la fuerza pública. Claro, Dígame cuándo volvimos a hablar de eso. Sí, yo hoy en campaña política, para la gente es muy fácil, para los colegas candidatos, aplauso para que sea, puta, sí, Sí, como chumbiva si para fuera todo una el gran mundo. solución. Sí. Cuando la gente dice, pero ¿y ¿qué? La sociedad civil de verdad, la población verdaderamente quiere a la fuerza militar haciendo eso. Cuando no hemos encontrado un restablecimiento de esa relación de respeto y de asignación del monopolio del uso de la fuerza a una fuerza pública, que hoy es otro grupo armado, además del ELN, de las FARC y de cualquier pero es otra que cosa. Entonces a se nos nosotros, olvida muy rápido todo. pero es que a nosotros Sí, eso no nos ha tocado. O sea, yo creo que en la vida de en la ninguno de ciudad. nosotros, en la vida de ninguno de nosotros ha habido una época donde el monopolio de la fuerza lo tenga el Estado. O sea, ni siquiera, yo creo que ni siquiera la vida de los papás de nosotros. Porque yo oigo las historias de mi mamá cuando ellos tenían que apagar todas las luces de la finca chusma, porque la chusma. venía la chusma. Y No, eso fue en los y el Estado 50. y el Estado muchas veces cuando ha usado la fuerza, la ha usado de manera desmedida, peor que unos paramilitares, unos guerrilleros. O sea, uno habla con campesinos a veces y ellos le dicen a uno, no sabía que era peor, si llegara la guerrilla, los paramilitares o el ejército, porque no le tenían confianza al ejército. Exactamente. Aunque yo te digo que el ejército ha demostrado por conversaciones que tuve yo hace mucho tiempo con pilotos de la Fuerza Aérea donde decían que el problema que tenían ellos era que muchas veces a ellos les prohibían usar la fuerza, teniendo libertad para acabar con campamentos guerrilleros, paramilitares, y les decían, no hay permiso, no hay permiso, no hay permiso, y a ellos les tocaba devolverse sin haber cumplido la norma. Entonces yo creo que sí hay una pequeña diferencia, no iría tan al extremo como Benny, pero sí creo que no es como este punto donde sean todo virtud y nada de defecto, ¿no? Claro, pero entonces a lo que yo voy es, tomemos el ejemplo de la pandemia y los confinamientos. El golpe fue durísimo, acuérdense que yo salía a los datos de crecimiento de la economía de -10, de -20, caía del empleo, millones de puestos de trabajo que se perdieron. Pero la pandemia no dolió tanto por ese golpe, sino por las decisiones que se tomaron para salir rápido de él, ¿sí? Que muchas generaron injusticia frente a una realidad que era que la mitad de la gente trabaja en la calle, ¿sí? Claro. Entonces, de encerrar a la gente implicaba como decirle,
usted menos, ¿sí? Mientras que si usted trabaja en el sector servicios y sobre todo tecnología, usted la puede empezar a trabajar en Zoom tranquilito y además se las da de persona responsable y ayuda en su casa a lavar la loza y a lavar la ropa mientras atiende reuniones en Zoom, ¿sí? Y eso Entonces, hubo trajo, unas personas que nos olió la desigualdad. Sí, y eso es lo que queremos. No podemos olvidar que en esa pandemia nos olió la desigualdad. Y por eso el país gritó en 2022 y dijo, no queremos más de lo mismo. Queremos a alguien que entienda que aquí, incluso trabajando, hay gente que es menos y el trabajo no es completamente digno, porque hay una gente que sí tuvo que pasar hambre y aguantarse todas las medidas de confinamiento y otros poquitos, como por ejemplo los servidores públicos, les llegó el pago cumplido todo el tiempo, les dieron posibilidades de teletrabajo y todo funcionó perfecto. Pero es ¿Sí? que yo creo que hay Entonces, una cosa ahí olvidar de, eso y creer que hubo una Colombia que tuvo ese dolor antes de Petro es el peor error que estamos cometiendo en este momento, porque es que decir ahora que todo es culpa de este gobierno, no. Lo que pasa es que este gobierno es una prueba de que el golpe que podemos asumir es el resultado de una falta de coordinación, de una falta de método y de una falta de escucha de lo que verdaderamente tocaba llegar a resolver después de ese grito de cambio que hizo el país en 2022. además vos decís Yo una cosa tengo, que a mí me parece muy importante, es que la crisis no es un punto exacto en la historia, sino que es, digámoslo, un video que termina en un momento donde se demuestra, ¿cierto? El estallido social es la demostración de un montón de cosas de ahí para atrás que no funcionaban o que funcionaban medianamente bien o medianamente mal. Y digámoslo, la crisis es una representación y la crisis sí es un momento, pero es producto de un montón de gotas que derramaron ese vaso y que cuando se derrama, pues obviamente se ven mucho más evidentes. Y estamos diciendo una cosa sobre la pandemia que a mí me parece muy tesa, y es que hablar de un partido de fútbol después de haberlo jugado también es muy fácil, ¿cierto? Pongámonos en el pecho de ese presidente o de esos alcaldes o de esa gente en ese momento, porque además no sabíamos cuánto iba a durar, qué iba a pasar en 15 días más, esto lo tiraban cada 15 días y volvían y lo tiraban. Entonces, claro, uno verlo con distancia histórica, fue madre, debimos haber hecho esto, debimos haber hecho eso, pero en ese momento las decisiones eran súper complejas, porque era una incertidumbre tan grande que no sabíamos para dónde iba y cuánto iba a durar ese rollo. sobre todo cuando ahora en este momento lo que están hablando los comentaristas es que no se debió haber hecho nada. O sea, lo que están diciendo ahora todos los analistas es, si no hubiéramos hecho absolutamente nada, estaríamos muchísimo mejor. Porque, Ah, eso porque sí, yo no lo sabía. el noventa Yo por no ciento sabía, de yo la no había leído gente, eso. pero el la noventa cantidad de por casos se hubiera ciento disparado. no, el 90% de la gente tiene una inmunidad natural a esta enfermedad. No era mortal para la gran mayoría de personas. Los niños no necesitaban, los adolescentes no necesitaban, y los que más necesitaban eran los adultos Viejos. con comorbilidad. ¿Cómo es que Sí, dicen? sí, Comorbilidad. Comorbilidad. comorbilidades. Que eran muy pocos, y era simplemente cuídelos, no deje que aísle los tengan viejos. problemas. Sí, pero no era en ese momento, se sobredimensionó lo que estaba pasando, pero como dice Pero no lo Mauricio, no se sabían. puede, exacto, no se puede decir nada. Y Claro, acuérdense pero que al principio uno de los causales más graves de mortalidad fue el hecho de entubar a la gente. Entonces estábamos pero tratando de solucionar y estábamos era matando. claro, pero Yo yo tengo creo una que pregunta para Juan ahí Daniel. también hay una cantidad de cosas, y es las escenas que vimos y que no se veían necesariamente en los intubados. Pues, o sea, vos veías escenas en la calle de gente muerta en la calle, vos veías de todo. O Sí, sea, lo cuando que vos nos veías llegó de las Ecuador, imágenes ¿te acordás? de Las imágenes. Ecuador, cuando uno veía las imágenes de España, de Italia, no era eso Sí, exactamente. O sea, era una sí, en cosa ese de momento no lo terror. sabía. Pero yo les digo una cosa. Yo lo que invitaría es, uno echar para atrás ya no se puede, Sí, No, claro. ¿sí? Pero lo que sí es importante, lo que sí me parece clave, es
entender que el ejemplo de la pandemia es una crisis externa. Nos llegó y pudimos reaccionar. Pero como venía de afuera, sí, como era un meteorito, como fue madre, hay que hacer algo. Pero ¿y las de nosotros? ¿Sí? Las de la indolencia frente a la desigualdad, porque todos nosotros tenemos la costumbre a veces de comernos una empanadita, ¿sí? O de tomarnos algo en la calle, o de comprar algo en la calle. ¿Cuánto nos ha dolido saber que esas personas no tienen pensión? A pesar de que nos alimentan, ¿sí? La crisis de darnos cuenta que las ciudades son más vulnerables, ¿sí? Porque la pandemia nos hizo más vulnerables a los habitantes urbanos que a los del campo. Los del campo vivían felices y no tenían que estar confinados, pero nosotros sí teníamos que estar encerrados. Pero asumir que lo que le está pasando a Colombia hoy no es culpa de una persona como lo quiere hacer ver mucha gente, sino es la confabulación de muchas cosas que pasaron y que salieron todas muy rápido a flor de piel en el contexto de una pandemia, que nuestra amnesia propia, nuestra amnesia colectiva y nuestra crisis de confianza nos hace olvidar todo, porque te estoy seguro que la gente hoy está diciendo, uy, esa pandemia, ¿cuándo fue? ¿Sí? Y Pero mira que ahí hay una no fue cosa, hace, y hay una cosa que nosotros hemos discutido hace mucho tiempo sobre lo que estás diciendo de que no vemos cómo llegamos aquí. Pero mira que nosotros, Medellín, pues nosotros ustedes, sufrió un crecimiento de población impresionante en los 80 y 90 a raíz de la violencia en el campo. Entonces eso se volvió caldo de cultivo para los problemas que vimos después, no solamente con la pandemia, pero mira que en ese mismo momento estábamos con 1,5 millones, 2 millones de refugiados venezolanos que todos llegaron a las ciudades. Entonces nosotros tenemos una ciudad como Medellín que está diseñada para 1,5 millones de personas y un área metropolitana donde creo que la capacidad deben ser unos 3 millones y debemos estar en 5 millones en este momento. Entonces eso hace también que las ciudades se vuelvan caldo de cultivo de cualquier cosa. O sea, Pero, desigualdad de lo que hablabas ahora, por ejemplo. Álvaro, pero es que sabes que hay una cosa aquí que es muy tesa de oír a Juan Daniel, y yo creo que ustedes están oyendo una conversación que yo tuve con él hace 8 días que a mí me parece súper poderosa, y es que lo fácil sería aquí decir la culpa es de Petro. Y este man se ha ganado unas puteadas de la gente porque él está diciendo, no venga, es que la culpa es un ecosistema, la culpa es una cosa compleja más que de una sola persona, porque la fácil hoy en día en política es decir, fuera Petro y listo, ¿cierto? El discurso aquí es, venga, esto tiene unas complejidades mayores y esas complejidades mayores son tan importantes de entenderlas para poder hacer un buen gobierno posterior al que sea el de Petro, independiente de dónde sea. Y a mí eso me parece súper valioso porque es súper fácil ser demagogo con el fuera Claro. Petro y hacerlo de esta manera a mí me gusta mucho y por eso incluso pues invitamos a Juan Daniel a este grupo con nosotros de tantos precandidatos que hemos tenido pues en nuestro podcast por eso, porque yo creo que es muy potente un discurso que le está hablando distinto a la gente en ese sentido. A mí me parece, claro, no, pues vamos a mi caso personal, ¿qué tal? Es decir, ¿qué tal que yo hoy, 41 años después, perdón, casi 44 años después del accidente, todavía estuviera decidiendo si el culpable fue mi papá o mi mamá o la empleada? No, por Dios, buscar culpables es el juego que siempre nos deja atados al pasado, ¿sí? Eh, y un poco lo que nosotros decimos en este momento es, sí, creer que lo que tenemos hoy es el resultado solamente de una persona. No, es decir, eso es lo que nos lleva a un autoritarismo, porque es que cuando le echamos la culpa de todo a una sola persona, esa persona dice, ah, pues si yo soy el culpable de todo, pues entonces van a ver, yo voy a ser el poderoso.
Y ahí sí les voy a hacer ver qué significa chupar todo lo que venga de mí, ¿sí? Y eso es lo que también enseña el libro de Jared Diamond, que cuando negamos las crisis como un momento de asumir con responsabilidad, con criterio y con método, y nos dedicamos a buscar culpables, pues las crisis desencadenan autoritarismos, ¿sí? Porque llega una persona y dice, ah, pues yo soy culpable de todo. Pues venga, les voy a mostrar a ver qué es lo que van a ver cuando yo sí verdaderamente imponga todo lo que yo quiera para ese país. Y eso es lo que en eso no podemos caer porque tenemos tantas cosas para resolver, tenemos una crisis de confianza, tenemos una crisis de productividad por la alta informalidad, tenemos ahora una crisis fiscal, tenemos tantas cosas al mismo tiempo que querer resumirlas en una sola persona, lo único que va a hacer es distraer el debate electoral y terminar en un autoritarismo, cualquiera de los dos, vuelve la continuidad, vuelve que dice borremos todo y rescatemos y refundemos la patria, los valores fundacionales de la patria. Y firme, no puede ser. ¿Sí? Esto es un país de Juan, 53 millones de personas con yo, tantas oportunidades que no podemos ponerlo en un tono tan simplista como el que acabo de describir. Juan, yo ahí pensaba, pues el tema principal es como, pues principal no, o sea, uno de los temas más importantes ahí sería la parte de autoevaluación. ¿Cómo haría uno para que Colombia entienda, pues, o sea, la gente de Colombia entendiera que nos tenemos que autoevaluar, pues, porque eso sería pensar en todas las, pues, en todos esos problemas y en pensar en que no es uno solo el que los ha causado, sino que son muchas raíces y empezar a tomar conciencia de eso para poder trabajar en ellos. ¿Crees que podemos hacer para Bueno, pues poder... mira, yo lo que creo es que ya está claro que hacer campaña, perdón que lo ponga así, hacer campaña con el muerto no hacer el camino. Es decir, hacer campaña diciendo que Colombia va para Venezuela, o que el otro año va a haber un apagón, o que el otro año va a empezar a subir el desempleo, o que el otro año el huevo se va a poner más caro, o que el otro año el dólar vuelve a subir. Nadie quiere escuchar ese discurso, ¿sí? Porque hoy la gente quiere es que la atiendan. Y hay un discurso que las tiene a algunas personas, hay un discurso que los tiene engolosinados, como, ay, sí. Y si esperamos 70 años porque nos dimos pata y nos dimos guerra durante 70 años para Ah, esperar que suceda una reivindicación. Y nos dicen que apenas han pasado 3 o 4 y ya entonces hay que cambiar y volver al pasado. Mucha gente en la calle dice, no, pistola, yo sigo esperando. ¿Sí? Y ese es el riesgo más importante que nosotros tenemos, porque la crisis que estamos viendo en este momento, que no es causada exclusivamente por Petro, pero que sí es una crisis, nos está midiendo el talante del método y del carácter y de ser capaces de decir, mire, hagamos campaña con la capacidad. Crean que es posible tener un gobierno que lo haga mejor, que coordine, que tenga método, que escuche y que entienda que aquí más que buscar un culpable, porque llevamos 4 años echándole la culpa de todo a Duque, ni siquiera la pandemia, a Duque. Y eso no puede pasar, ¿sí? Porque lo que está haciendo eso es llevándonos a ignorar que la pandemia destapó una cantidad de desigualdades que no se gestionan solo con un gobierno, con un presidente, que requieren que tengamos un Estado más cercano a la gente. Eso significa más descentralizado, que tengamos un Estado más juicioso, porque es que escuchar a la gente toma tiempo y hay que poder hacer síntesis de lo que uno escucha a la gente para poder entrar a resolver los problemas. Y un Estado que sepa que tiene que definir prioridades y asumir responsabilidades en lugar de buscar culpables. Entonces, el camino que tenemos es difícil. ¿Por qué? Porque es hacer campaña con que, por favor, créanme que vamos a ser capaces de encontrar soluciones para el país. Pero el camino fácil es muy sencillo en este momento. Sigamos en las mismas y Si soy esperemos de a ver derecha, quién le echo tiene la la culpa a la plata para izquierda, y si poder soy de izquierda, le prometer echo la culpa a o la derecha. borremos todo
Y hagamos de cuenta que aquí no hubo ni pandemia, ni estallido social, ni nada, y sigamos en la misma Colombia de los 90, de la seguridad, del trabajo, por Dios, tenemos que entender que Colombia hoy, y con eso concluyo, está como para quienes son papás y tienen una hija y se les enamora de un joven al que a ustedes no les gusta. ¿Sí? Se dedican a hacerle la vida imposible a ese man, a decirle me hace el favor y me lo sacan de la vida de mi hija. Y entre más dicen ustedes eso, más Se se va. enamora la hija de ustedes del man. ¿Sí? Sí, pero ahí, por ejemplo, en ese Colombia ejemplo, está en ese proceso porque simplemente te decir, no, es que todo está mal y usted no se puede meter por ese lado, usted no se puede meter por ese lado. Colombia dice, pues yo quiero que le pateen la lonchera a los ricos del país, yo quiero que cambiemos las relaciones de poder de ese país, yo quiero que por fin me llegue un subsidio, yo quiero que por fin no haya abuelitos solos y con hambre. Y ahí es donde perdemos el rumbo y es donde podemos embarrarla. Y ahí es donde uno dice, este libro, como el de Jared Diamond, de Crisis, dice, aprenda de los que ya han pasado por esas crisis, aprenda de Chile que ya pasó, aprenda de Estados Unidos que la tuvo, aprenda cómo hizo Japón, que aprendió a copiar, pero no a ceder sus valores. Es decir, aprendió a copiar de lo que es copiable, pero sus valores históricos y de arraigo nunca cambiaron. Y buscó cómo hacer compatible esas dos decisiones de vida que se tomaron. Y eso es un poco lo que deberíamos entrar a reflexionar y por eso me emociona muchísimo volver a recordar la lectura de ese libro. ¿Por qué? Porque en última se vuelve muy pertinente para lo que está pasando hoy en Colombia. Juan, yo tengo una pregunta para vos. Te voy a echar una flor pendeja. Me gusta mucho ver tus videos en redes sociales porque me pasa con vos lo que me pasaba con, digamos, el Palomo Zurriaga. Iban a entrevistar a algún futbolista y todos decían nada, ¿cierto? Entrevistan a cualquiera, no, ha sido un partido muy difícil. El Palomo tenía la particularidad de que respondía a lo que le preguntaban y eso me encantaba. Y en los candidatos presidenciales me pasa más o menos con el Palomo. Cada que le preguntan algo a alguien, no responde lo que le preguntan, sino que empieza a irse por las ramas y dice lo que él quiere decir sin responder. Tus videos me gustan porque vos das datos, das estadísticas, das cifras, lees, escuchás un bando, escuchás el otro, escuchás la calle. Eso me parece muy bacano. Pero la pregunta que te tengo es, ese amor que vos tenés por las estadísticas, ¿de dónde te sale? O sea, ¿desde pequeñito te interesaron o por qué te busca tanto esos datos? El tema de los datos entró, bueno, primero por mi formación como economista, ¿sí? Que la economía es una ciencia social que sobrevivió a la crisis de la posmodernidad, pegándose o colunchándose con la física, con la matemática, con la ecología, como decir, si entendemos cómo el hombre administra los recursos escasos, pues el hombre es un ser que forma parte de un ecosistema y esos ecosistemas tienen lógicas de fluidos, entonces la física es importante, los números son importantes, la ecología es importante. Entonces siempre la formación como economista en mi doctorado fue muy recursiva frente a las ciencias básicas, a las matemáticas y por eso el tema de los números. En lo personal, yo siento que una buena parte de mi vida hasta hace muy poco me la había pasado demostrando algo, ¿sí? Y cuando uno se la pasa demostrando algo, pues qué mejor que los números o la evidencia para ser contundentes alrededor de eso. Y mire, por cosas de la vida, yo nunca había querido ser director del DANE y terminé siendo director del DANE, metido entre los números. Y ahí entendí otra cosa más arriba. Y es que los números a veces nosotros creemos que son cosas para maquillar, pero en realidad son voces para escuchar, ¿sí? Y hay que ponerles atención, ¿sí? Porque en Colombia lo más fácil ahora es decir que el DANE es corrupto y es una fábrica criminal y que todos los datos del DANE son mentiras. Y eso no lo podemos decir. No, señor. ¿Sí? Entonces, esa es la prueba del dilema ético que tenemos. Aquí lo más fácil de decir es, los problemas es mejor maquillarlos.
en vez de escucharlos. Y ese cariño con los datos como voces, pues se conjuró, pues porque me la montaron, porque mi voz no le gustaba a nadie y yo era la voz de los datos, ¿sí? Entonces yo era el que escuchaba voces en los datos, pero tenía que hablar por ellos, pues porque los datos no salen hablando en Transmilenio o en la propaganda diciendo yo soy la inflación y estoy en el 5,3%. No, toca contar esos datos. Y se generó esa gran contradicción y es que a la gente no le gustaba mi voz y le fastidiaba mi acento y no consideraban que en Colombia hubiera un gomelo, entre comillas, porque la gente todavía cree que soy un gomelo archimillonario hablando de pobreza en Colombia. Entonces miren cómo las contradicciones de la vida lo llevan a uno a encontrar pasiones y a encontrar convicciones. Que yo sí estoy convencido que hoy la evidencia es esa brújula que en esta Colombia polarizada, desconfiada y distraída nos puede ayudar a convertir entre todos los problemas rápidamente en soluciones, porque los datos hoy tienen la posibilidad de tener cara, de tener lugar, de tener distribución espacial, de una cantidad de cosas que nos permiten escuchar voces más finas de los problemas que están sucediendo en el país. De ahí viene el tema de la pasión de los datos y de por qué estoy convencido que los datos o la evidencia son una brújula para Colombia en este momento tan polarizado y tan tóxico para convertir rápidamente problemas en soluciones, problemas, soluciones, problemas, soluciones. Juan, uno diría, listo, los datos nos dan una guía, los datos nos dan una posibilidad de irnos para algún lado, pero la gente tendrá la paciencia, que también es uno de los, como uno de los factores que Yaret nos habla en el libro, que son tan importantes, pues, porque es que estos problemas no se van a demover, pues estas crisis como es tan estructural, tan de tantos años, no va a cambiar de una. ¿Qué tanto tendremos de paciencia? ¿Qué tanto necesitamos de paciencia? Bueno, pues la primera es la que se cultiva y es llegar a hacerle ver a Colombia que sí, no hay que refundar el país, pero tampoco podemos pretender que en 4 años todo quede como 0 kilómetros, ¿sí? Y por eso nosotros somos honestos y decimos, mire, eso hay que estabilizarlo, porque esto que está pasando hoy no es de una persona, es la conflagración de muchos fenómenos en un momento de democracia adolescente en Colombia, similar al de los papás con la hija y el joven rebelde de no. ¿Sí? Entonces, aquí lo que necesitamos es entender que estabilizar esto implica, no he encontrado la forma de decirlo más amigable, pero implica tener un adulto responsable en el poder. ¿Sí? Claro. Una persona que Pero sepa qué es el método. permitime, Juan Daniel, yo te digo una cosa que quiero decir del ejemplo que estás diciendo y es también un adulto responsable que le muestre a la niña o que también le exija a la niña ciertos comportamientos. Porque creo que el problema más grave de Colombia para mí personalmente es la idiosincrasia del colombiano. O sea, para mí no hay ningún gobierno, desde el gobierno de Bolívar hasta el del día de hoy, que pueda cambiar el rumbo de Colombia si no hacemos responsables a la gente de Colombia. Porque yo creo que nosotros tenemos una capacidad muy grande para aguantar y aguantar problemas. Y eso hace al mismo tiempo que la paciencia de la que estaban hablando no exista. O sea, nosotros vivimos cualquier problema y el próximo partido de la Selección Colombia se nos olvida todo. Entonces yo creo que también tenemos que ayudar a madurar y pasar esta idiosincrasia de nosotros que es tan bullarayera, tan dicharachera, y empezar a ser más maduros nosotros, porque es la única forma en que el país va a crecer. Total, total. Y la madurez implica ser audaces. Y hay que reconocer que tenemos una ventana de oportunidad. Y es que los extremos de hoy están bien flojitos. ¿Sí? Pero Juan, Están bien están bien flojitos. Porque no sé si vieron la entrevista que le hizo José Manuel Acevedo a Abelardo de la Espriella. No sé si han escuchado el silencio de Iván Cepeda sobre muchas cosas del país. No, ¿Sí?
pero Entonces, tenemos una oportunidad. Y es que los extremos que hoy dicen que son sobre los cuales se va a decidir el futuro del país en una segunda vuelta entre Abelardo y Cepeda, no son tan contundentes. Y algo que sí nos dejó la pandemia en positivo es que ya no nos gusta que nos metan los dedos en la boca en Colombia. Queremos entender, ¿sí? Porque la pandemia como nos hizo ver tantos problemas a la vez en una película y por eso me volví famoso yo, porque yo salía por la mañana a hablar del desempleo, por la tarde a hablar de los precios de los alimentos, por la noche a hablar de la inflación. Otra semana hablaba de los muertos, otra semana hablaba de la violencia en las casas, otra semana hablaba de los migrantes, otra semana hablábamos de los pobres. Entonces, como hubo muchas formas de entender los problemas desde la evidencia, hoy la gente quiere entender. Para la gente está clarísimo que las dos narrativas, una, la de decir refundemos la patria y volvamos a empezar como si Petro nunca hubiera existido, y la otra, seguir endulzados con un discurso poético que no se ha traducido en resultados efectivos de mejora de la calidad de vida de la gente en materia de herramientas vitales para salir adelante, pues la gente no va a querer comer cuento tan fácil de eso. Y es donde ahí nosotros vemos la oportunidad de llamar la atención, como lo decía Álvaro, de que Colombia también asuma con carácter y una responsabilidad de que no soy yo el que va a arreglarlo todo, que tenemos que hacer equipo, que tenemos que entender que para hacer equipo no podemos empezar a llamar a la gente escoria o decir que vamos a destripar a unos, que vamos a alabar a otros. No, tenemos que ser muy cuidadosos también con la forma como planteamos la solución, porque la solución la encontramos entre todos, porque la crisis más importante que tenemos en este momento en Colombia es la de confianza. Porque para que a mí me crean, ustedes no han visto todo lo que me ha tocado que hacer contar mi historia, decir, usted no sabe quién soy yo no soy un estrato 20, yo no soy un uribista tapado, yo no soy un petrista comunista, yo no soy de Claudia López, ¿sí? Decir que el hecho de que yo sea gay no significa que quiera mariquear el himno nacional, por Dios, ¿sí? Todo lo que me ha tocado mostrar para que la gente me crea es un ejemplo de que tenemos una crisis de confianza tenaz en el país. Y esa crisis de confianza solo se resuelve si todos aportamos algo. Y decimos, listo, vamos a votar por la confianza que nos inspira una persona capaz, Claro, que demuestre que quiere escuchar, que no se las sabe todas, que no es perfecto, que se puede parecer a mí porque mi papá también era un cafre. O que se puede parecer a mí porque también tuve momentos difíciles, o que se puede parecer a mí porque mi mamá siempre nos sacó adelante. Que podamos tener una confianza, un pequeño empujoncito de confianza colectiva para decir, definamos un rumbo que nos permita, eso sí, entender que hoy hay una fecha que nadie va a cambiar. Y es que en 2050, ¡pah!, se prende el bombillo de la inviabilidad demográfica de este país. Entonces, queremos llegar pobres, informales y en medio de una violencia sistémica a ese momento tan grave, y es que vamos a ser viejos. Mi mamá me decía, usted, mi hijo, trabaje y esfuércese y ahorre para que no llegue a viejo pobre, porque eso es lo peor que le puede pasar. ¿Sí? Mi abuelo tuvo que estar siempre viviendo al lado de mi mamá porque él no tenía autonomía económica y lo poco que hacía de carpintería era para darnos regalos a sus nietos, ¿sí? Entonces, que Colombia asuma irresponsablemente el riesgo de llegar en 2050 a ser vieja, pero además pobre, informal y violenta, pues es una decisión que tenemos que tomar hoy y que debemos asumir responsablemente hoy, sin buscar culpables ayer, ni de anticipar los males del futuro a hoy, porque la gente hoy quiere vivir su verdad en el presente. Y hay gente que la está pasando mal porque dice este señor está acabando el país, pero hay otra que la está pasando bien porque dice por fin le están quitando la plata a los ricos.
por fin están destruyendo las relaciones de privilegio que tanto me han dolido en el país. Y esa batalla no la podemos convertir en una crisis democrática que nos lleva a un autoritarismo, sino que deberíamos decir, venga, si aquí estamos en sentimientos que nos separan, en vez de negarlos, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cuál es el camino que vamos a llegar o el que vamos a tomar para que estas inconformidades de algunas personas y las reivindicaciones de otras puedan ir juntas en el camino para que seamos un mejor país? Pero yo te pregunto una cosa ahí con lo que acabaste de decir. Nosotros no estamos mostrando en este momento, o pues, no ahora precisamente, sino históricamente, que hemos hecho mucho como lo que pasó en Venezuela en los últimos 20 años o en los últimos 30 años, donde tenemos unos recursos grandísimos, pero no los hemos sabido aprovechar. Entonces nosotros como país tenemos una gran cantidad de riqueza que estamos regalando. Nosotros como país tenemos, por ejemplo, un café que es uno de los mejores del mundo, pero quienes hacen dinero con el café de nosotros están en Suecia, están en Suiza, están en Estados Unidos. Quienes hacen dinero con el chocolate, con el cacao de Colombia, no son los chocolateros de Colombia. Y estamos entre los 10 productores de chocolate del mundo. Inclusive creo que hay una polémica que dice que el chocolate empezó en Colombia, que es nativo de Colombia. Y sin embargo, la industria chocolatera más grande del mundo está en Suiza, que no produce. Entonces nosotros tenemos una oportunidad muy grande y creo que estamos regalando esa oportunidad hacia afuera. ¿No crees que nosotros también, inclusive internamente, podríamos desarrollar todo esto que tenemos para el bienestar de todos los colombianos? Claro, pero no podemos hacerla simplemente dándole espaldas a la mitad del país que está en la informalidad, porque esas son las apuestas que todo el mundo propone, ¿sí? Y es, pensemos en la Colombia productiva, en la Colombia inteligente, en la Colombia del desarrollo, pero solo con el 40% de la gente que está en la informalidad, porque esa es la única que veo. Las oportunidades de Colombia se hacen más grandes y más enriquecedoras si alumbramos a todo el país y hacemos visible lo invisible, que no es tan poquito, es el 60% de la gente que trabaja en Colombia que hoy no sabemos qué hace, ¿sí? Que no sabemos si vive bien o no, que los datos nos dicen algo cruel, que en Colombia trabajan 23 millones de personas, 12 en la informalidad, es decir, más de la mitad. Y de esas 12 que trabajan en la informalidad, casi 10 se levantan todos los días, casi siempre antes de las 4 de la mañana, para acostarse y seguir siendo pobres. No hay derecho que este país tenga a 10 millones de personas haciendo tanto esfuerzo, trabajando, porque no son pagos como muchos políticos los quieren llamar, gente trabajando con tanto esfuerzo, perdón la grosería, comiendo mierda, para acostarse y decir, yo sigo siendo pobre, ¿sí? Porque lo que gané hoy se lo llevó el gota a gota, o porque no sé cuánto me gané, porque ni siquiera escribí en una hoja que vendí y cuánto me gasté, ¿sí? Como historias crueles que yo escuchaba en la calle de una señora que llevaba 5 meses vendiendo envueltos de maíz a un precio inferior a lo que le costaba. Y decía, pero doctor, yo trabajaba y cada vez más, jugaba más y hacía más y vendía y no veía el resultado porque los estaba vendiendo por debajo del costo. Y ella no sabía, 5 meses. Entonces es ahí donde uno dice, las oportunidades de Colombia solo las vamos a aprovechar en la medida en que seamos incluyentes, pero no de lo que nos han querido vender, que la inclusión es que haya maricas en la foto y que haya mujeres, que haya negros, que haya indígenas. No, la inclusión es la verdadera gafa oscura que no hemos querido darnos cuenta que nos hemos puesto frente a la informalidad. Y es decir, que los tenemos al lado, los tenemos en la calle, los tenemos en el Uber, porque los queríamos sancionar, ¿sí? Y ponerles multas de 4 millones de pesos solo porque manejaban Uber.
o en la carrera de mototaxismo que hacemos en la costa. Entonces, lo que nosotros decimos es, las oportunidades de Colombia van a ser más grandes si somos capaces de gobernar para todos y de darle respuestas a todos, porque es que eso de que como tú me aportas, yo te devuelvo, entonces como tú sí pagas impuestos, entonces el Estado sí existe para ti, pero para el 60% del resto del país, ¿no? Perdón un Eso segundo, por no favor. es viable. Eso no es viable. No hay maleta. No, Beni, pues yo bueno, creo que estamos llegando. sí, Despedite sí. nuestro. Sí, O no, eso iba a sea, decir yo me voy a despedir haciendo política. Yo voto por este man y punto. Y me da lo mismo que en este podcast no se diga, pero yo voto por Juan Daniel y ya, y ya listo. sabemos por quién es tu Es- voto. No, y en caso tal de que no ganaras, porque pues la competencia es muy peleada y faltan tantas cosas por pasar que uno no sabe qué caminos va a tomar la cosa, sería muy bueno que estuvieras haciendo parte de algún equipo importante en el gobierno, si te toca trabajar para otra persona, que hagas parte de algún ministerio o alguna cosa, porque yo veo que No, chévere, claridad. y yo estoy muy emocionado porque el objetivo es poder ser útil, pero ser útil para que el país No, yo voy a lea el número electrónico de ese. este libro. Difícil que lo lea todo el mundo, pero que aprendamos de lo que dice este Algunos. libro. ¿Sí? Claro, La crisis no depende del golpe, ¿sí? Porque a veces hay golpes duros que cuando los asumimos con carácter, los sobrepasamos rapidito. Pero a veces hay golpes blanditos que pueden desencadenar en una crisis social, ¿sí? Entonces, más que pensar en el golpe o esperar a que, como la luna que se caiga y que golpe tan tremendo, ¿sí? Pues seamos conscientes que sí tenemos un perfil de ser un país y una democracia en crisis, que la crisis no implica que todo lo llamemos con adjetivos catastróficos, no, que tenemos que escuchar, tenemos que hacer equipo, armar parche y sobre todo decir que el liderazgo se vuelve una pieza fundamental, que ese adulto responsable no que diga al resto del país, ustedes son una manada de brutos y yo soy el que los voy a salvar, sino aquí todos podemos aportar a la construcción de un país que de verdad es el que vive usted allá lejos, donde yo no he podido estar. Usted que vive allá lejos, usted tiene mucho que aportar, porque las soluciones que queremos construir son las que le vayan a cambiar la vida en su cotidianidad y no necesariamente hacerle la vida más fácil a los ricos o al 40% de las personas que trabajan en la formalidad. Bueno, Juan Daniel, muchísimas gracias por Juan estar Daniel, con nosotros. muchas gracias. sí, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, Juan, Bueno, que un estés abrazo muy grande. bien. Se cuida. Cuídate mucho. Chao, Chao. chao.